106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 12 de agosto del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días de manera especial a doña Consuelo, que nos acompañará en el día de hoy, y a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y los canales 29, que es Teleuniverso, y el Canal 24, que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana. También a las personas que siguen los contenidos del Sol de la Mañana a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, miren, básicamente 3 puntos, porque son un poquito extensos lo que tengo en la agenda para el día de hoy, que son los siguientes: los cambios en el protocolo de ceremonia de toma de posesión de Luis Abinader, la escogencia de Kamala Harris como compañera de Biden, y el rol estelar de la mujer en la política estadounidense, que no lo digo solamente por esta escogencia, sino por informaciones un poco más profundas que ustedes podrán percatarse un poquito más adelante. Es decir, yo no parto ahora de lo de Kamala Harris para hablar de que las mujeres están pisando fuerte en la política estadounidense, sino que asocio esa información a otras informaciones que voy a compartir con ustedes. Entonces, tenemos también la situación, la situación que tenemos con la vacuna del COVID-19. Entonces, en primer lugar, pues lamentar mucho el fallecimiento de Pedro Julio Santana Hijo. Sus amigos lo conocían como Coqui Santana, uno de los locutores y comunicadores de mayor prestigio en la televisión dominicana, con muchísimos años en Teleantilla, y lamentablemente falleció Pedro Julio Santana Hijo, que tenía 77 años de edad. Así es que nuestra solidaridad con toda la familia de Pedro Julio Santana Hijo. Desearle buen viaje a Dionis Sánchez, que ayer pues se supo que ya recogió junto con su equipo para irse a la Fuerza del Pueblo, cosa que nosotros habíamos anunciado cuando nos referimos a un grupo, a varios senadores electos en la boleta del PLD, que pasarían a la Fuerza del Pueblo. Ya se está comprobado lo del señor Dionis Sánchez, senador de Pedernales, que se va a la Fuerza del Pueblo. La gente debe estar donde se sienta bien, y tiene pleno derecho a estar donde usted quiera estar. Ojalá que en el transcurso de este periodo no haya ningún conflicto que motive la ausencia temporal o definitiva del senador Dionis Sánchez del Senado, porque en ese caso es una curul del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si la persona no tiene ninguna dificultad, y yo espero que él no la tenga, pues entonces nadie discute que el cargo le corresponde. El cargo le corresponde. Ahora, en caso de algún tipo de ausencia, el cargo corresponde al partido por el que fue electo, según lo establece claramente nuestra Constitución. Entonces, otra decisión, bueno, fue la designación de el obispo Osoria como mayor general capellán del Ejército de la República Dominicana,
Esto está basado en el concordato con la Iglesia Católica de 1954, y ya el expresidente Hipólito Mejía había hecho lo mismo con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Osoria es realmente lo que se puede denominar como un hombre santo, de una vida sumamente austera, de una vida sumamente sencilla, que probablemente no había alcanzado este rango antes, porque estoy seguro que eso a él debe interesarle muy poco por el tipo de vida que lleva el obispo pues Osoria. Entonces, vamos a entrar en materia inmediatamente, porque algunas personas han empezado su campaña de ataque al presidente Danilo Medina. Son los mismos que lo están atacando por otra cosa. Los mismos que lo están atacando por otra cosa ahora han encendido sus ataques contra él por un acuerdo entre el propio presidente saliente y el presidente entrante, y por un acuerdo protocolar de ambos equipos, porque esta no es una decisión unilateral de Danilo Medina, sino una decisión que se adoptó en el marco de la modificación de una ceremonia de toma de posesión para tratar de que la ceremonia se lleve a cabo sin afectar el distanciamiento físico necesario para evitar los contagios del COVID-19. Se conocía previamente, antes de que ayer ofreciéramos esta información en primicia, se conocía previamente que a la asamblea, al Salón de la Asamblea Nacional, solo estaban convocados los legisladores, los nuevos funcionarios y el personal diplomático acreditado en la República Dominicana. Eran los únicos que estaban convocados. Están convocados al Salón de la Asamblea Nacional. Ahí no habrán invitados especiales como en otras ocasiones. No hay espacio para los funcionarios salientes. No hay espacio para los funcionarios salientes. Entonces, si bien es cierto que una toma de posesión es una ceremonia en la que el protagonista fundamental es el presidente entrante, hay un trato protocolar para el presidente saliente. Entonces, vista la situación de que por la limitación de público, solo habían asientos del gobierno saliente para la vicepresidenta y para el presidente. Después no habría más nadie del gobierno saliente. Pues es una situación sumamente incómoda que un presidente vaya a un lugar durante varias horas sin mínimamente estar acompañado de su equipo central, o cuando menos cuando vaya a salir de ahí no vaya a salir acompañado por la gente con la que trabajó. Entonces, para evitar una serie de cosas, se acordó eso. Que eso establece y que un precedente negativo, pero ¿qué precedente negativo? O que eso afecta a la institucionalidad. Pero ¿y dónde afecta eso a la institucionalidad? Es decir, ¿qué parte de la transición constitucional eso afecta? Eso no afecta en nada una transición constitucional. Los hechos que están ahí son lo importante. ¿Cuáles son los hechos que están ahí? Que Luis Abinader ganó las elecciones el día 5 de julio, que esa misma noche el presidente Danilo Medina lo llamó, reconoció su triunfo
y de inmediato lo invitó a coordinar la transición. Que Luis Abinader acudió 2 días después al Palacio Nacional, 2 o 3 días después, al Palacio Nacional, y fue recibido con alfombras rojas. Y a partir de ahí se inició una transición totalmente armoniosa entre ambos equipos. Pero no solo eso, es que el país está enfrentando una pandemia y el gobierno continuó trabajando en las medidas para enfrentar la pandemia como lo había hecho desde el primer día. Es decir, en vez de ir a una especie de brazos caídos para acumularle una situación problemática al gobierno que entra, no. El gobierno permaneció trabajando de manera responsable, cumpliendo todos sus compromisos y manteniendo el Estado activo para que los que lo van a recibir, pues reciban una situación más o menos controlada hasta donde fuera posible. Entonces, esa es una transición constitucional armoniosa, con todo lo que tenía que coordinarse, realmente coordinado. Ahí es que está el asunto institucional. Ah, no, que este hombre, él está obligado a estar ahí y a ir a escuchar el discurso de Luis Abinader. Él está obligado a ir a escuchar el discurso, que tal y como decía doña Consuelo ayer en el Sol de la Tarde, perfecto, él está obligado a ir a escuchar el discurso. Pero los PRMistas, cuando él le tocó irse a juramentar ganando con un 62% las elecciones, no consideraron que él era digno de escuchar su discurso. Pero no solo eso, no fue que no consideraron que él era digno de ir a escuchar su discurso, no, sino que se hizo un boicot contra la juramentación de Danilo Medina. Nosotros estábamos ahí y fuimos testigos de que el acto se retardó por un boicot. El acto. Entonces, esto no tiene que ver con aquello, Esto no tiene que ver con aquello porque lo que ha ocurrido ahora es producto de la pandemia, pero es bueno que se tome en cuenta a la hora de hacer los planteamientos que se están haciendo, porque esos planteamientos no se hicieron cuando el PRM se ausentó. No había pandemia. Y un presidente electo con un 62%, el mayor porcentaje con el que se haya electo un presidente de la democracia dominicana, no merecía que los opositores permanecieran allí para escuchar su discurso. Entonces, está también el asunto de que a la hora de reconocer el triunfo de Luis Abinader, Danilo no tomó en cuenta que el triunfo de él nunca fue reconocido por Luis Abinader. No, es que no se avanza así. No se avanza. Usted no puede estar actuando con resentimiento en política, no. Haga usted lo que usted entiende que es correcto en cada momento, y yo insisto en que todo lo que tiene que ver con esto es de la pandemia. Quiero leer, citándolo desde luego y dándole su crédito a Adriano Miguel por este formidable editorial del día de hoy, o lo que se denomina antes del meridiano. Entonces, es sobre este asunto de la transición, que esto que publica Adriano Miguel hoy en el Diario Libre, y dice lo siguiente: el Día del Triunfador. La tradición dominicana de cambio de gobierno se inició en la era de Trujillo, en la cual, por supuesto, no había problemas. La costumbre continuó con sus altas y bajas durante el periodo democrático, pero comenzó con mal pies. Rafael Bonelli, presidente del Consejo de Estado, no asistió a la juramentación del presidente Juan Bosch el 27 de febrero de 1963. No existe una tradición similar en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, de donde copiamos tantas cosas,
La presencia de los expresidentes es de factura reciente. La ceremonia previa en la gran nación del norte es que el presidente entrante, antes de ir a juramentarse, pasa a tomarse un café por la Casa Blanca, momento en el cual el presidente saliente le entrega simbólicamente las llaves de lo que será el nuevo hogar del elegido. En verdad, la tradición dominicana es un contrasentido, dice él. La tradición dominicana es un contrasentido. Ese día pertenece al triunfador y sus seguidores. Y sus seguidores. Y se aprovecha el discurso para lanzar una andanada contra el saliente frente a distinguidos invitados internacionales. Está mostrando al menos, y si se aprovecha para, él dice, bueno, déjeme leer este párrafo de nuevo. La verdad, la tradición dominicana es un contrasentido. Ese día pertenece al triunfador y sus seguidores. Y se aprovecha el discurso para lanzar una andanada contra el saliente frente a distinguidos invitados internacionales. Está mostrando al menos cierto grado de descortesía y una elemental falta de elegancia. Ni siquiera la ceremonia de entrega de la banda presidencial es correcta, pues la banda debiera ir a un museo o quedar en propiedad de quien la llevó por 4 años. En todo caso, el presidente entrante puede confeccionar a su mejor conveniencia la del presidente, la del presidente Antonio Guzmán, por ejemplo, la abordaron las monjitas del Politécnico Fernando del Femenino de Santiago. Quizás es momento de iniciar una nueva tradición. Estoy de acuerdo con lo que el enfoque que tiene ese escrito de Adriano Miguel Tejada. Que a propósito, y para finalizar con este tema, como ayer hicimos referencia al discurso de juramentación de Antonio Guzmán Fernández, escrito por el poeta Héctor Inchausti Cabral, que aprovechó para saldar unas cuentas que no se sabía, de cuestiones que tenía pendiente con Balaguer, que no se sabía, y fue un discurso totalmente desconsiderado y humillante contra el presidente que estaba ahí en ese escenario. Decir que don Héctor escribió ese discurso y después escribió un segundo discurso, que fue el discurso de rendición de cuentas del primer año, que él aceptó las funciones de secretario personal de Antonio Guzmán, que eso le cambió su estilo de vida y probablemente eso le produjo la muerte, le aceleró la muerte. Así por lo menos lo interpreta Fran Moya Pons, y déjenme leer estos párrafos de Fran Moya Pons sobre lo que ocurrió finalmente con Héctor Inchausti Cabral. Dice Fran Moya Pons lo siguiente: a partir de agosto de ese año, todo cambió para él. Es decir, a partir de agosto, cuando Héctor Inchausti Cabral es designado secretario personal de Antonio Guzmán, con rango de secretario de Estado sin cartera. A partir de agosto de ese año, todo cambió para él. Se trastocaron sus horarios, dejó de levantarse y acostarse a las horas acostumbradas, tomaba el desayuno a deshoras, almorzaba y cenaba también a deshoras. Si un amigo quería hablar con él de algo personal, debía ir a su casa a las 6 de la mañana, que era la hora más privada que tenía para compartir. Dejé de verlo por semanas y cuando lo veía por unos minutos, notaba cómo su semblante se desmejoraba paulatinamente. Un día le dije, dice Moya Pons, un día le dije: don Héctor, usted no puede seguir así, usted se está matando. Y él me dijo con sincera brutalidad: ay, Fran, yo sé que me estoy matando, pero acuérdate que hace muchos años no tengo próstata. Después que un hombre no puede funcionar sexualmente, lo único que le queda para gozar es el poder. Eso le respondió Héctor Inchausti Cabral
a Fran Moya Pons. Entonces, ¿qué pasa? Que dice Fran Moya Pons, me entristecieron mucho esas palabras y no volví a verlo hasta que me dijeron que estaba interno y gravemente enfermo en el centro médico UCE a raíz de haber sufrido el infarto masivo que le quitaría la vida. Me dijeron que había preguntado por mí y corrí a visitarlo. Tan pronto entré en su habitación, me dirigió la palabra y me dijo, tal como hablamos, Frank, me estoy muriendo. De esta yo no me salgo, pero creo que he sido útil al país. Escribí el discurso del presidente. ¿Verdad que fue buen discurso, Frank? Entonces, Frank, asentí, dice Frank, asentí y le dije que había sido un gran discurso de rendición de cuentas del primer año del gobierno del presidente Guzmán, que él debía sentirse muy satisfecho. Me respondió, sí, pero me jodí. No me importa. Crié y eduqué bien a mis hijos, que son hoy buenos profesionales y hombres de provecho. Tal vez pongan mi nombre a una calle, eso sería suficiente para mí. Me di mucho gusto en la vida, dijo don Héctor Inchausti Cabral en esa conversación con Frank Cabral, y poco tiempo después, entonces falleció. Finalmente hay una calle en Piantini que tiene el nombre de don Héctor Inchausti Cabral. Entonces, ahí concluyo con este tema de la transición para pasar al otro tema con relación a la escogencia de la señora Kamala Harris como compañera de boleta de Biden. Él había dicho que su compañera de boleta era una mujer, y la verdad es que tenía excelentes mujeres para escoger como compañeras de boleta. No solo el hecho de que fuera una mujer, no el hecho de que fuera una mujer, no, mujeres, todas en política, incluso por encima de los hombres, con lo que se le podía comparar, con lo que se le podía equiparar, que ahí es que voy al tema. Esta señora, la señora que escogió definitivamente, que tiene 55 años de edad, Kamala Harris, es la actual, es actual senadora de California. Fue también la primera mujer, eso fue en el 2011, que fue la primera mujer que fue fiscal general del estado de California. Tiene una historia sumamente interesante, entonces una mezcla racial, porque su padre es jamaiquino, y entonces su madre es india, y bueno, ella es negra. Y ahí hay una combinación que en los momentos que vive los Estados Unidos es interesante. Pero más allá de la cuestión racial y de la cuestión de género, es una política que usted la compara con cualquier otro hombre que pudo estar en la escogencia, y usted ve que la escogencia es una escogencia que lo único que hace es que aporta. Entonces, aprovechando el caso de ella, porque decía que hay unas mujeres que están pisando muy fuerte en la política en Estados Unidos, lo digo por lo siguiente. Señores, si usted se pone a indagar en estos momentos sobre cualquier problema social importante en Estados Unidos, los políticos, si usted se encuentra con que los políticos que con mayor profundidad y consistencia han estado incidiendo en esos temas son mujeres. No es que una cuestión de género, que de equilibrio, que no. Es que cuando usted quiere indagar sobre cualquier tema serio en Estados Unidos, si usted quiere indagar sobre las posiciones frente al tema de la desigualdad,
de la desigualdad, sobre el tema de la parte de recorte impositivo para beneficiar a los ricos y una serie de cosas, y sobre los problemas económicos fundamentales que está viviendo Estados Unidos, indiscutiblemente que usted tiene que dirigirse a los planteamientos de varias mujeres, porque son las que más sistemáticamente han estado planteando ese tema. Y le voy a citar algunos casos. Está en primer lugar la señora Nancy Pelosi. Nancy Pelosi no es que la presidenta y la actual presidenta de la Cámara de Representantes, y qué bueno que es una mujer que la actual presidenta de la Cámara de Representantes, no. Esa mujer, usted la compara con todos los presidentes que ha tenido la Cámara de Representantes en periodos recientes, porque es en periodos recientes que hay que hacer la comparación. Pongamos de 1994 para acá, que en la Cámara de Representantes, antes que ella, hubo 3 hombres. Esa señora coge a los 3 hombres, se lo mete en un bolsillo y hay que buscar más hombres inteligentes y capaces para compararlo con ella, para equipararlo con ella. ¿Quiénes fueron los 3 hombres que precedieron a Nancy Pelosi en la presidencia de la Cámara de Representantes? Bueno, estuvo el señor Newt Gingrich. ¿Qué hizo ese señor? Un altanero, paralizó el gobierno de Estados Unidos en el conflicto con Clinton. Después fue que llevó a cabo el juicio político contra Clinton por la cuestión de Mónica Lewinsky. Pero usted busca, venga acá, ¿qué aporte importante legislativo hubo en la gestión de este hombre? ¿Qué cosa hubo que beneficiara al país? Nada. Obstruccionismo nada más. Nada más obstruccionismo. Entonces, ¿para qué se necesita una gente que vaya a una función nada más a obstruir y a fuñir la paciencia? Entonces, ese es el caso del señor Gingrich. Después le siguió un señor que la prensa lo alababa demasiado, que se llamaba Denny Hartles o Harless. Este hombre, pues, era el típico americano, un hombre de una supuesta vida familiar, todo muy ejemplar, un acosador de niños. Pues resultó que era un acosador de niños. Pero con una vida familiar, ya usted sabe, un hombre de una cosa fabulosa en términos de la vida familiar, un acosador de niños. Pero no es que fuera un acosador de niños. Vamos a ver en la gestión de ese hombre qué cosa se aprobó en beneficio de la gente. Nada. Entonces, después estuvo uno que ojalá que los calculistas de Luis Abinader no sean igual que los calculistas de él, que fue Paul Ryan. Paul Ryan, pues, tenía unas sugerencias de economía fiscal y de unos gastos que él se iba a ahorrar y que iban a ser sumamente beneficiosos. Pero cuando se le metió lápiz a la propuesta de Paul Ryan, que bastante prensa tomaron, resulta que no tenían consistencia. Esas políticas de ahorros fiscales que él promovió tanto y con las que tan buena prensa ganó, eso no tenía consistencia. Y eso pasó sin pena ni gloria. Entonces viene esta señora Nancy Pelosi. Bueno, antes de ella ser presidenta de la Cámara de Diputados, la ley de salud asequible de Obama caminó en la Cámara de Representantes porque ella se fajó como un hombre a imponer eso ahí. Y su presidencia, pues ha tenido serios enfrentamientos con grupos de intereses, porque ahí los grupos de intereses están presentes más que nadie. Ese señor que viene aquí, por ejemplo, fue miembro de la Cámara de Representantes y lo único que hizo fue representar los intereses de los hermanos Koch. Es decir,
esa señora ha enfrentado grupos de intereses, ha insistido bastante en la necesidad de una reforma fiscal que cambie el panorama y ahora está a la cabeza del planteamiento de un cambio en la base energética, es decir, está en la cabeza de lo que es el planteamiento de una economía con cero emisión de gases de efecto invernadero. Y todas sus propuestas van en ese sentido, incidiendo, y usted la busca en los debates, y cualquier tema que usted esté buscando sobre eso, le va a ir a propuesta de la señora Pelosi. Entonces, está la señora Pelosi. La señora Elizabeth Warren, que la senadora de Massachusetts compitió por la presidencia de los Estados Unidos. La señora Warren ha sido consistente en propuestas para tratar de gravar las riquezas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la política de reducción de impuestos aparentemente en principio tuvo unos efectos, pero Estados Unidos tiene una presión fiscal que está muy por debajo de la que existe en los países OCDE, es decir, en los países desarrollados que tienen que tener una presión fiscal cerca del 35%, los Estados Unidos debe andar por el 23%. Y hay muchos retrasos y toda una serie de desigualdades que hay que abordarla a través de una reforma fiscal. Ella ha insistido de manera consistente y usted se chequea, por ejemplo, a Paul Krugman en su columna constante, etcétera, y usted se va a encontrar muchísimas referencias a Elizabeth Warren y a los debates y a los temas que está sustentando con relación a eso. Para citar una tercera, Elizabeth Warren está hablando del tema de las riquezas. Una tercera, Alexandra Ocasio-Cortez. Ella está hablando del tema del ingreso, que es distinto. Elizabeth está insistiendo mucho en la riqueza. La riqueza es el cúmulo, digamos, de pertenencia, de bienes que tiene una persona. El tema del ingreso es lo que la persona ingresa, lo que recibe mensualmente o anualmente, que es un tema en el que más se ha especializado la señora Alexandra Ocasio-Cortez. Pero con propuestas consistentes, permanentes. No es que son mujeres, no. Es que a la hora de debatir esos temas, hay que hablar de ellas, porque son las que han estado haciendo propuestas consistentes en relación con esos temas y han ganado una incidencia determinante en todo el debate que hay en Estados Unidos en estos momentos. A eso es lo que yo le llamo pisar fuerte. A eso es lo que le llamo pisar fuerte, es decir, a la incidencia que están teniendo esas mujeres en el debate de los temas económicos, políticos y sociales en los Estados Unidos, que no es coyuntural, no es una cuestión coyuntural, sino es una cuestión, la verdad es que bastante consistente. Entonces, muy buena elección esta de Biden, que está arriba en las encuestas, pero este hecho le empuja mucho más. Y entre las buenas opciones que tenía, pues indiscutiblemente que escogió una que era muy buena. Entonces, señores, miren, finalmente, aunque Rusia dice que encontró una vacuna, hay mucha advertencia de la comunidad científica, de la OMS, del propio Departamento de Salud de los Estados Unidos. Yo creo que la comunidad mundial, la comunidad internacional, frente a esta pandemia, ha actuado de manera egocéntrica y no ha actuado en función de buscar una solución, sino de buscar protagonismo. Entonces, yo creo que hay una serie de advertencias que están realizadas con relación a esta vacuna de Putin o de Rusia, hay que ponerle atención. La primera advertencia que la hace, por ejemplo, una de ellas, que la hace el Departamento de Salud de los Estados Unidos, no, esto no es cuestión de quien la consiga primero. Esto es cuestión de seguridad. Esto es cuestión de seguridad, no importa quién la consiga primero. No importa quién la consiga primero, es la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, en estos momentos, señores,
hay más de 100 proyectos de vacuna que se están trabajando de manera simultánea en el mundo. Hay 28 de esos proyectos que están bastante avanzados, que ya tienen, que están bastante avanzados en fase clínica de evaluación y algunos en lo que ellos denominan la fase 2. Es decir, hay 28 proyectos que están bastante avanzados. Entonces, ¿qué ocurre? Dice en la comunidad científica que el proceso con la vacuna que anunció Rusia ha sido poco tan transparente, que los hallazgos no han sido discutidos entre pares, porque una cosa es que un presidente se pare y haga un anuncio, y otra cosa es que los científicos en toda parte del mundo hayan tenido oportunidad de debatir sobre las investigaciones que llevaron a la realización de esta vacuna, ¿no? Y a cómo se ha manejado todo el tema de la prueba y una serie de cosas que tienen que ser verificables previamente antes de darle uso político a un tema sanitario tan importante como este. Entonces, dice la OMS que esa vacuna no alcanza los requisitos fijados en la investigación desde su trámite de precalificación y revisión. Y entonces no hay publicaciones de investigación, una serie de cosas así. No es un proceso que haya estado rodeado de la transparencia que se requiere para que sea una vacuna confiable. Entonces, si es confiable, no sé por qué no se ocuparon de darle a esa vacuna toda la seriedad, la credibilidad científica, compartir el hallazgo con la comunidad científica internacional para que pues esta vacuna entonces no llegara al mercado, digamos, desacreditada, porque en esas condiciones no creo que haya ningún país que no sea Rusia que venga a asumir una vacuna que la comunidad científica le está diciendo, mira, no, eso no ha sido probado, eso ellos dicen que lo encontraron, pues yo no he discutido eso con nadie. Ni se han seguido todas las metodologías tradicionales que se han seguido para el desarrollo de una vacuna. Entonces, esas advertencias hay que tomarlas en cuenta. Cambio y fuera.